Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. Y la porción de esta semana, ya estamos terminando la Torá, estamos terminando el libro de Deuteronomio, nos queda la semana que viene nomás, y terminamos. Y la porción de esta semana es Hatzinu, que quiere decir escuchar en hebreo, y es Deuteronomio capítulo 32, todo el capítulo 32, pero vamos a ver algunos versículos. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación: Yeshua es nuestra roca. Vamos a comenzar leyendo algunos versículos del capítulo 32. Y este es el cántico que Moisés hizo cuando ya estaba por partir de esta tierra. Y aparte de ser un canto poético, tiene un montón de enseñanzas y tenía cosas proféticas en su época de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Y dice el versículo 3 y 4, vamos a leer del capítulo 32. Dice: porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Entonces le quería hacer una pregunta que tal vez va a parecer media obvia la pregunta, ¿no? Y la pregunta es que ¿quién es la roca aquí mencionada? Y bueno, puede decir, bueno, Emiliano, el mismo versículo lo dice. Es obvia la pregunta que estás haciendo, porque dice: engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Entonces, ¿quién es la roca? Dios, ¿no? Podríamos decir. Al principio del 3 dice: porque el nombre de Yahweh proclama. Claro, porque el nombre de Yahweh también lo nombra, ¿no? El nombre de nuestro Padre. Entonces podemos decir, bueno, sí, la roca es el Padre, Dios Padre, ¿no? Yahweh. Pero tenemos que entender que en el Nuevo Testamento vamos a ver que Pablo y Pedro nos revelan quién era esa roca que hablaba el Antiguo Testamento, Moisés. Vamos a buscar, no lo busquen, pero yo le voy a buscar en 1 Corintios para que sea más rápido. 1 Corintios, capítulo 10. ¿Qué nos dice Pablo acerca de esto? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante, vamos a leer. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿qué dice? Cristo, el Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amén. Dice, vamos a seguir leyendo un poquito más, aunque ya en el primer versículo vemos que estaba la respuesta, ¿no? Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí nos está hablando de las personas que, por más que, como dice aquí, ¿no?, que bebieron de la roca, que era Yeshua, que comieron del pan que descendió del cielo, que era Yeshua también, dice que Dios no se agradó, que quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la desobediencia que tuvieron, ¿no? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Así que tenemos que ver que en la Torá, en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que sucedieron para ejemplos de nosotros. Las cosas que le pasaron al pueblo de Israel es para que Dios las dejó registradas para que no nos vuelvan a pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma naturaleza que el pueblo de Israel. Muchas veces somos desobedientes, muchas veces somos cabeza dura, muchas veces el proceso que Yahweh dijo que iba a hacer a nosotros de sacar el corazón de piedra y poner el corazón de carne está medio camino, que tenemos un corazón medio de piedra y medio de carne, porque a veces somos duros a entender la palabra de Dios y a ponerla por obra, ¿no? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000,
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí vemos que nos habla de un montón de pecados, ¿no? Habla el primer pecado más importante, digamos, el primero que nombra es la idolatría. Que no caigamos en idolatría de ningún tipo. Después, que no forniquemos, porque también cuando estamos adorando a otros dioses, cuando estamos haciendo idolatría, estamos fornicando con ellos. Estamos teniendo relaciones, vamos a decir, no sexuales, pero estamos teniendo una relación con un Dios que no es Dios. Y sabemos que la Escritura dice que Yahweh es un Dios celoso, que no acepta que tengamos otros dioses. Tampoco existen otros dioses, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de otros dioses estamos hablando de espíritus, de maldad, que para muchas personas son como otros dioses, ¿no? Las personas que practican la magia negra, la magia blanca, la macumba, si uno habla con ellos y dice, no, pero yo tengo el Dios fulanito, ¿no? Y vamos a lugares que tienen altares y tienen estatuas, ¿no? Y que para ellos es un Dios que ellos adoran. Incluso hacen una comparación, ¿no? Que la Virgen María, ellos tienen la Gemanjá, que lamentablemente la tenemos aquí en el río, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que es de Dios. Por más que ellos quieran imitar las cosas de Dios, que puedan decir, no, pero es el equivalente o cosas así, no. Detrás de eso hay todo espíritus de las tinieblas que se mueven detrás de eso, que nos llevan a la idolatría, a la fornicación espiritual. Después sigue diciendo, ni tentéis al Señor, ni murmuréis. Dice en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas personas piensan que están firmes. No, yo hace 20 años, hace 30 años que soy creyente, nadie me mueve de mi fe. Pero sin embargo, como vimos en las porciones pasadas, el propio Moisés cayó. El propio Moisés, algo que podemos decir, bueno, pero fue un pecado menor, ¿no? Que él porque él no entró a la tierra prometida porque Yahweh le dijo, ve y háblale a la roca, y la roca le dará agua al pueblo. ¿Y qué fue? Él en su enojo con el pueblo, agarró la vara y le pegó a la roca. Y ayer justo hablábamos con eso con mi hijo y siempre me repite lo mismo, ¿no? Dice, pero no fue para tanto, papá, que no pudo perdonarlo Dios. Y sí, Dios lo perdonó, pero las consecuencias están. Tuvo que asumir las consecuencias de haber pecado. Como a nosotros Dios nos perdona por las cosas que hicimos mal, pero las consecuencias del pecado van a seguir estando y vamos a tener que pagar por ellas. No con la condenación, pero sí en esta tierra. Mi esposa hoy hablamos, ¿no? De un testimonio de una mujer que era pandillera y era cabeza de una pandilla y ella contaba el testimonio que después se convirtió, ¿no? Que ella mandó a matar personas y un montón de personas mandó a matar, ¿no? Y dice que la policía nunca la agarró. La policía nunca la pudo y ya habían pasado años y ella estaba libre, ¿no? Nunca. Entonces me decía ella, dice, yo entiendo que se haya convertido, haya aceptado a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Dice, pero ella no pagó los pecados. Ella misma está diciendo que asesinó a un montón de personas y nunca ni siquiera fue presa. ¿Cómo es? ¿No? Y ella me decía mi esposa, no entiendo cómo es. Y lamentablemente eso es por falta de conocimiento. Porque si como hemos enseñado un montón de veces acá, ¿no? Cuando nosotros hacemos algún mal, tenemos que restituir ese mal. No es que sí, yo maté a 5 personas, no me arrepiento y ahora me convertí, No, yo le decía, si esta mujer realmente entendiera lo que Dios nos pide cuando hacemos restitución, esta mujer tendría que ir a entregarse a la policía y decir, mire, yo maté a tanta persona. Lamentablemente, deme cadena perpetua, deme 50 años, lo que sea, pero yo tengo que pagar por eso que hizo, porque le quitó la vida a una persona. No fue que, le robó al verdulero 1 kilo de papa. No, fue muy grave lo que hizo. Pero muchos del cristianismo no entienden esta parte, que cuando Zaqueo dijo que él devolvía todo lo que había robado, era porque entendía la ley de restitución, que siempre cuando pecamos, cuando le hacemos mal a alguien, tenemos que restituir ese pecado que hicimos, tenemos que dar el doble de lo que hicimos. Amén. Entonces, siguiendo con lo que dice aquí, como decía, no pensemos que estamos firmes.
Sino que, ¿por qué? Porque cuando pensamos que estamos firmes, que nada nos puede pasar, ahí bajamos la guardia. Ahí nos entramos a calmar y ahí es donde el enemigo nos ataca y nos puede destruir. Y dice en el versículo 13, vamos a seguir un poquito más, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, por eso se me traba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Ahí vemos en el versículo 13 que nos dice que Dios no nos da tentaciones mayor que la que nosotros podemos soportar. Dios nos conoce. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo, dice. Que Él ya nos conocía. Ya sabía cuándo íbamos a nacer, cómo iba a ser nuestro carácter, qué día íbamos a morir, qué enfermedad íbamos a tener. Él conoce todo. Entonces, si Él deja que seamos tentados, Él sabe que nosotros tenemos la fuerza para decir que no. Ahora, que nosotros digamos que sí a la tentación es porque nosotros lo decidimos, no es porque nosotros no podamos hacerlo. Amén. Entonces, vemos eso, ¿no? Que lo más importante, lo que quería rescatar de aquí, pero que me gustó seguir leyendo un poco el capítulo porque es importante lo que dice Pablo, es que la roca era Yeshua. Esa roca que nos habla en Deuteronomio era Yeshua. También en Primera de Pedro nos habla, para confirmar, tener dos testigos de que Yeshua es esa roca. En Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 al 8, vamos a leer. Dice: acercándoos a Él, está hablando de Yeshua, ¿no? De nuestro Salvador. Piedra 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mashiach. Por lo cual también contienen las Escrituras: aquí pongo en Sión principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Aquí dice que las personas que creyéramos en Yeshua no vamos a ser avergonzados. Dice: pero para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, y sabemos que Yeshua también es la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Dice que para muchas personas Yeshua fue desechado. En el momento que Él vino a esta tierra fue desechado por muchas personas, por muchos líderes. Por eso fue que lo crucificaron. También porque fue plan de Dios el que Él pagara por nuestros pecados. Amén. Y vamos a volver ahora a Deuteronomio, sabiendo esto, teniendo esto presente, que Yeshua es la roca, es nuestra roca, como el título dice, el subtítulo que le puse a esta prédica, ¿no? Y en el versículo 15, vamos a leer, del capítulo 32, dice: pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de gracia, de grasa, perdón. Entonces abandonaste al Dios que te hizo, menospreciaste la roca de su salvación. Ahí vemos que dice que en lo último, menospreciaste la roca de su salvación. Esto en hebreo es Sur Yeshua, donde dice roca de salvación. Ahí vemos que está hablando de Yeshua aquí. Confirmamos de vuelta que la roca la roca de nuestra salvación es Yeshua. Amén. Y dice el 18: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Eso es otro versículo que nos confirma que Yeshua es esa roca. Porque en Colosenses capítulo 1, vemos lo que nos va a decir acerca de Yeshua. Colosenses 1:16 dice, hablando de Yeshua, ¿no? Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las cosas que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ahí vemos que Yeshua es esa roca que creó todas las cosas. Que dice que olvidaron, que el pueblo de Israel olvidó. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Ahora vamos a preguntarnos, ¿pero qué significa que Yeshua sea nuestra roca? ¿Qué significa eso? Porque sí podemos decir, bueno, y irnos de aquí así, sí, Yeshua es mi roca, y Yeshua es mi roca. Pero ¿qué significa que sea nuestra roca? La palabra roca, como dije, es rur, es medio con T y S, pero la T casi no suena, rur, que se puede traducir como roca, como fortaleza o como refugio. Podríamos imaginarnos una cueva de piedra que nos podemos guardar en él cuando hay tormenta. En el Salmo, después vamos a estar cantando una canción que nos habla de eso, cómo Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza y es nuestra roca. Es todo a la vez Él, ¿no? Pero no es solo una fortaleza donde acudir a Él cuando estamos pasando por problemas, sino que Él es una fortaleza para toda nuestra vida. Entonces, podemos decir que para que Yeshua sea nuestra roca, Él tiene que ser la base para toda nuestra vida, la base para todos nuestros pensamientos, la base para todos nuestros deseos, la base para todos nuestros actos. Amén. Vamos a ver en Mateo capítulo 7 que el mismo Yeshua nos habla sobre esto. Y en el capítulo 5 de Mateo, Yeshua empieza a hablar del conocido Sermón del Monte. Y empieza a decir un montón de cosas. Y para concluir el Sermón del Monte dice estas palabras que vamos a leer ahora en el capítulo 7 de Mateo, el versículo 24 en adelante. Y dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Yeshua. La casa representa a nosotros, representa a nuestro cuerpo, representa a nuestro ser. Y aquí dice que ¿cómo representa esto? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No alcanza solo con ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice: lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, su vida, nosotros. Dice en el 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Amén. ¿Qué es la arena esta que dice que el insensato edificó sobre la arena? Muchas veces es la religión. Muchas veces edificamos toda nuestra vida por lo que una religión nos dice, por lo que nos dice la Iglesia Católica, por lo que nos dice la Iglesia Evangélica Cristiana. Y me puede decir, ¿cómo la Iglesia Evangélica Cristiana? ¿No? Porque muchos de los creyentes de la Iglesia Evangélica Cristiana, ¿no?, dicen: no, nosotros tenemos la verdad, nosotros seguimos la sana doctrina, dicen ellos, ¿no? Pero aquí Yeshua, si bien está hablando en un contexto cercano a lo que dijo en el Sermón del Monte, también está hablando de la Torá, porque sabemos que Él es la Torá hecha carne, la palabra hecha carne, y todo lo que quedó establecido en la Torá es lo que Él dijo, lo que su palabra dijo. Amén. Y vemos que no podemos edificar nuestras vidas sobre arena. No podemos edificar nuestra vida sobre la interpretación que un padre de la iglesia haya tenido. Porque lamentablemente la iglesia católica y la iglesia evangélica, que muchas veces, aunque a alguno le cueste creer, sigue la doctrina de la iglesia católica, aunque saca la idolatría, saca las imágenes, en muchas cosas, si le preguntamos a un pastor de una iglesia evangélica de dónde sale su doctrina, salen de los padres de la iglesia, que ellos dicen que eran católicos.
si bien Lutero y hubo muchos reformistas que reformaron la Iglesia Católica, es eso, es una reforma de la Iglesia Católica. No sé si entienden. Si yo agarro mi auto, que es un Mercedes-Benz, y lo reformo y lo quiero hacer como un Fiat 600 o como un Fusca, tal vez puedo cortar todo y poner la carrocería de un Fusca arriba, de un huevito, como dice mi nena, ¿no? Y puede parecer que sea un Fusca, pero es una reforma de un Mercedes. Va a seguir siendo un Mercedes abajo de todo. Va a seguir teniendo la suspensión, el motor, todo, no sé, si bien lo de arriba es diferente. Entonces muchas veces con la iglesia evangélica pasó eso. Si bien la obra que hizo Lutero estuvo muy bien, se quedó a mitad de camino. No hizo toda la reforma de todas las tesis que él pegó, porque Lutero dice que fue a una de las iglesias católicas y fue muy valiente porque lo podían haber matado por eso. Y pegó, dice, en la puerta de la iglesia todo lo que la iglesia católica estaba haciendo mal, todo lo de las imágenes, de los que ellos vendían no salvación, pero ellos para sacar a los familiares en aquella época, ¿no? hace cientos de años, para sacar a los familiares de las personas que creían en la iglesia católica del purgatorio, la iglesia católica le decía que tenía que pagar. Y sonar la moneda, ¿no? Que tenía que pagar. Y Lutero dijo, pero eso no está acá, no está en la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? Yo leo y no encuentro eso, no está en ningún lado. No hay nada que podamos hacer por nuestros familiares que fallecieron para sacarlos de donde estén, de la condenación o no. Entonces vemos que Lutero dijo un montón de cosas, pero se quedó a mitad de camino. Porque no les dijo a los católicos, el domingo no es el día del Señor, no adoren el domingo, no descansen el domingo, si es el Shabbat, si es el sábado, ¿no? Se quedó a mitad de camino en eso. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas edifican su casa en la arena. Edifican su casa en doctrinas que se quedaron a mitad de camino, y no en la verdadera Biblia, en lo que está desde el Génesis al Apocalipsis. Y por eso muchas veces, como dice acá, ¿no? Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue en gran ruina. ¿Cuántas personas hay que tienen la vida arruinada? ¿Cuántas personas hay que su vida, porque dije que la casa era como su vida, se cayó? Está por el piso todo. ¿Por qué? Por haber edificado en la arena. Por haber edificado en lo que el sacerdote dijo, en lo que el pastor dijo, y no habernos fijado si realmente está en la escritura lo que dijo. Porque muchas veces nosotros, porque yo también en otra época le hice inocentemente, nos sentábamos en la iglesia y decíamos, bueno, amén, ¿no? Y pensando, bueno, es el pastor, hace 20 años que está estudiando la Biblia, debe saber. Pero muchas veces a él mismo le enseñaron mal, ese es el problema. Y él también, como en su época nosotros agachamos la cabeza y dijimos amén, él también hizo lo mismo. Y van pasando generación y generación y generación que no estudian realmente las escrituras. Entonces, tenemos que pedirle a Yahweh que nosotros ser sagaces, ser inteligentes, de edificar sobre la roca que es Yeshua, que es su verdadera doctrina. Y ahí vamos a ver, porque muchas cosas, bueno, si somos personas mayores y si ya la mayor parte de nuestra vida pasó, lamentablemente muchas de las cosas, como dijimos, ¿no? Ya vamos a tener consecuencias, ¿no? Si a nuestros hijos los criamos sobre la arena, lamentablemente la vida de nuestros hijos va a estar arruinada. Si bien podemos orar por ellos y Yahweh puede hacer un milagro y puede tocar el corazón de ellos para traerlos de vuelta al camino, para que se arrepientan por nosotros haberlos criados sobre la arena, ellos van a tener una vida floja y va a depender, porque ahora si ya son grandes ya depende de ellos, ya no depende de nosotros. Va a depender de ellos si realmente salen de esa construcción de arena y empiezan a construir sobre la roca. ¿Amén? Pero lo importante de esto, que construir sobre la roca y poner a Yeshua como nuestra roca, es hacer su palabra, hacer lo que Él dice. Vamos a ver un versículo anteriores a este, también en el capítulo 7 de Mateo, pero en el versículo 21 vamos a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchas personas que lo llaman Señor, Señor, ¿no? Y miremos lo que dice, y dicen que no van a entrar al reino del cielo, pero dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y mire lo que Yeshua les va a contestar. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entendamos el peso de lo que está diciendo. Que alguien que echó fuera demonios, que alguien que profetizó y alguien que hizo milagros, no era un hijo de Dios. Va a llegar un momento y le va a decir: yo nunca te conocí. Vos sí hiciste eso, hiciste un montón de cosas. Hiciste milagros, echaste fuera demonios, pero yo no te conocí, le va a decir Yeshua. Y esto recuerdo y siempre lo cuento, pero me gusta contarlo, ¿no? Que cuando iba a la iglesia bautista en los jóvenes, surgió la duda de esto, ¿no? De que, entonces, ¿cómo era? Si lo conocían, si le decían Señor, ¿no? Que el Señor quiere decir amo. Y profetizaban y echaban fuera demonios. ¿Cómo puede ser que Yeshua no los conociera? Ahora, después de muchos años, y gracias a poder conocer el idioma original con que fue escrito las Escrituras, podemos entender que aquí donde dice: entonces él declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad aquí en griego es anomia, que quiere decir no y nomos ley. O sea, que no tenían ley, que no tenían la Torá, que ellos no guardaban los mandamientos. Ellos pensaban: bueno, yo creo en Jesús, yo me arrepiento, y después yo voy a hacer lo que quiera. Voy a hacer lo que quiera y voy a ser salvo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y Yeshua le va a decir: no los conocí. Por más que hayas hecho lo que hayas hecho, que hayas predicado la palabra, que hayas profetizado, si no guardás los mandamientos de Yahweh, si no guardamos los mandamientos de Yahweh, no va a pasar nada. No nos va a servir de nada. Como uno de los mandamientos que estuvimos guardando, los que pudimos, ¿no? Hace unos días, el mandamiento de ayunar en Yom Kippur, en el día de perdón. Eso es un mandamiento. Por eso vamos a tener bendición. También ahora entre unos días va a ser la fiesta de Sukkot. Y vamos a celebrarla aquí. Y por celebrarla también hay bendición. Pero vemos que por no hacer la ley, por no guardar la ley de Dios, Él nos va a decir que somos unos anomos, que somos unos sin ley. Y esto también, para afirmar un poquito más, esto lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que Pablo nos habla aquí hablando de un misterio. Hay varios misterios en la Escritura, en la Biblia. Y vamos a leer el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Punto y coma, ¿no? Después dice: bueno, solo que hay, pero no importa lo que sigue diciendo, ¿no? Para entender el contexto, porque vamos a analizar solo esa primera parte. ¿Cuál es lo que queremos saber ahora? Es cuál es este misterio de la iniquidad. Porque muchos dicen que al final de los tiempos muchos van a apostatar de la fe. Muchos que creían van a decir: no, yo no creo más, yo no creo más en Dios. Muchos piensan que es este misterio, ¿no? Porque si Pablo dice que un misterio es algo que no tenemos mucha certeza de lo que es, ¿no? Pero aquí, cuando dice ya está en acción el misterio de la iniquidad, la palabra iniquidad que dice aquí es la misma que dice en Mateo maldad, que es anomos, es sin ley. ¿Y qué pasó? Que Pablo decía que ya estaba en acción, imagínense, hace 2000 años ya estaba en acción. Ese misterio de la iniquidad, de la sin ley, digamos así, era que ya en aquellos tiempos había gente que estaba diciendo: no hay que guardar la ley de Dios. No, el Shabbat ya no. Jesús murió por nosotros, nos hizo libre de la ley. Ya en aquel tiempo había empezado ese misterio de la iniquidad. Entonces vemos que ya en aquel tiempo el enemigo, porque aquí está hablando del hombre del pecado, del hijo de perdición, del falso profeta, del anticristo está hablando aquí, ¿no? Y en el profeta Daniel dice que el anticristo lo que vendrá a hacer es a cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir cambiar los tiempos y la ley? Él va a querer decir: no, miren, no celebren más. En Levítico 23, como estuvimos viendo, que existen todas las fiestas de Yahweh, que es la que estamos celebrando ahora. Y no celebre más eso. Ahora vamos a celebrar la Navidad. Eso es lo que hace el anticristo. Lo dice en Daniel: cambiar los tiempos escogidos por Dios. Porque Dios tiene sus fechas, sus tiempos escogidos para que nos encontremos con Él. Es como que Él nos haya dicho en su palabra: bueno, vamos a suponer una fecha X, ¿no?
el jueves 17 de noviembre es mi cumpleaños. Y nosotros digamos, no, pero yo voy a ir el... Ah, no, yo no voy a ir el 17, yo voy a ir el 30 de diciembre. Dios no va a acudir a esa fiesta. Y eso es lo que pasa con la Navidad. Muchos dicen, ah, sí, no, pero yo celebro, porque yo sé que no nació, pero yo celebro igual. Pero no fue, él no nació en esa fecha. Por más que vos de corazón lo quieras hacer y lo quieras hacer, no es así, él no nació allí. Ni siquiera nos pidió que celebráramos el cumpleaños, digamos, de Yeshua. No está, él dejó su fiesta establecida en Levítico capítulo 23. ¿Y qué hizo el anticristo? Cambiar eso. Decir, no, vamos a celebrar la Navidad. Vamos a celebrar el Año Nuevo. Vamos a celebrar la Pascua, pero vamos a cambiarla de fecha en otra que no sea la Pascua que dice acá que está en una fecha específica. Vamos a cambiarla. Y eso es lo que hace el anticristo. Eso es lo que está haciendo el misterio de la iniquidad. Cambiar los tiempos y cambiar la ley, que también. Porque para los cristianos ahora el día del Señor es un domingo. ¿Por qué? Porque dicen que bueno, no, porque Yeshua resucitó un domingo. ¿Y qué tiene que ver? Si resucitó un domingo, hay 20 versículos que dice que hay que guardar el Shabbat, porque él haya resucitado un domingo no quiere decir nada. Tendría que haber un versículo que diga, bueno, porque Yeshua resucitó un domingo, ahora tiene que guardar el domingo. No, pero no existe eso. Incluso Yeshua no resucitó un domingo. Él resucitó cuando se cambia el día, entre sábado y domingo, en ese preciso instante que termina el sábado y que empieza el domingo, ahí resucitó él. Pero ¿qué pasa? Que cuando dice que las mujeres, porque todos sacan la conclusión, cuando las mujeres fueron a ver a la tumba, llevar las especies aromáticas. Sí, dice que ellos fueron el primer día de la semana, pero ya no estaba. O sea que ya había resucitado cuando el Shabbat, porque el primer día de la semana es el domingo. Cuando el Shabbat estaba terminando, ahí resucitó él. Amén. Entonces tenemos que sacar un montón de cosas de nuestra mente. Esas cosas que creemos que edificamos sobre la roca, pero hemos edificado sobre la arena. Amén. Y poner a Yeshua como nuestra roca. A Yeshua como la base de todo. Y sus mandamientos, su ley. Que Él guíe todas nuestras vidas. Y podemos decir, bueno, yo ya lo estoy haciendo. Yo ya lo hice ya. Y Yeshua es la base. Sus mandamientos es mi todo. También aquí volviendo para Deuteronomio capítulo 32, vemos que nos hace una advertencia. Como dijo anteriormente Pablo, que lo que pasó fue para ejemplo de nosotros. Vemos lo que pasó en el 15, que lo leímos recién, ¿no? Dice, pero engordó Jesurum. Jesurum aquí está hablando de Israel, del pueblo de Dios. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste a la roca de tu salvación. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel fue muy próspero. En la época del rey Salomón, dice que nunca hubo un rey tan sabio como él. Dice que la prosperidad era inmensa. El templo era de oro, de plata. El pueblo de Israel era el pueblo más próspero de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Dice, engordó aquí, te cubriste de grasa y abandonaste al Dios de tu salvación, a la roca de tu salvación. Que no pase eso con nosotros. Que cuando podamos poner todos sus mandamientos por obra y vengan las bendiciones que van a venir a nuestras vidas, porque Él lo prometió, que no hagamos como el pueblo de Israel. Que no nos engordemos y nos olvidemos de Él. Y tiremos cosas. Tirar cosas quiere decir tirar patadas. Porque lo está comparando acá con un animal, ¿no? Que engordó y que tiró patadas, ¿no? Que no hagamos como Él. Dice, vamos a seguir leyendo un poquito más, dice el 16. Les despertaron a celos con los dioses ajenos y los provocaron a ira con abominación. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Después que el pueblo de Israel fue muy próspero, lamentablemente se olvidó de Dios y empezó a fornicar con otros dioses. El mismo rey, el mismo Salomón, aunque era el hombre más sabio, por prosperar tanto, por poder hacer, porque dice en Eclesiastés que Salomón hizo lo que quiso. Lo que él quería lo hacía. Tanto así que, digamos que se aburrió y empezó a acumular caballos. Y Dios dejó escrito, uno de los mandamientos para los reyes era que no acumularan caballos. Y que no volvieran a Egipto a buscar caballos y a acumular. Y que empezó ahí a acumular cosas y ganancias y bienes y caballos. Y ahí empezó a desviarse. Y aunque fue la persona más sabia, se desvió Salomón, ¿no? Y dice que tuvo también muchas mujeres.
y que las mujeres lo llevaron a adorar otros ídolos. Y dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios. Y lo oyó Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Amén. Que no nos pase como al pueblo de Israel. Que cuando lleguemos a tener a Yeshua como nuestra roca, que Él sea la base de toda nuestra vida y recibamos las bendiciones de la obediencia, no nos olvidemos de Él, sino que podamos bendecir a Yahweh con todos nuestros bienes y con todo lo que tengamos a nuestra mano. Amén. Era eso lo que quería compartir hoy con ustedes. Shalom.